Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el filósofo Immanuel Kant. Su primer nombre fue Immanuel Kant y con el tiempo, cuando él estudia ya hebreo y aprende hebreo, se lo cambia a Immanuel Kant. ¿Estamos de acuerdo? Se dice que su padre fue Johann G. Kant, artesano y por ende comerciante, y su madre Anna Regina Ruther, quien también proviene de una familia de artesanos, y su padre se dice que era un mueblero. Los dos pertenecían a la religión luterana. Recuerden que el luteranismo aparece a partir de Martín Lutero, quien se alega o trata de que la iglesia empiece de nuevo a tomar sus primeras bases y no todos los cambios que le habían informado. Pero a partir de esto, de ser luteranos, también eran del pipetismo, el cual decía que era todavía más drástico o más severo en lo que explicaba con la forma de vida dentro del mismo luteranismo. O sea, ellos se acercaban mucho a la forma de vida de la misma Biblia, y todos lo trataban como la Biblia, trataban de tener una vida muy sencilla, ligado a todo lo moral, y que siempre todo se lo debería de ser estrictamente como debería de ser, y se convertían por esto en hombres o en mujeres que nunca cambiaban sus formas de ser, siempre eran iguales. Ahora voy a decir por qué le pasa esto. Se dice que Immanuel Kant, debido a esta educación luterana y del pietismo, se dice que él siempre hizo a lo largo de su vida lo mismo, siempre se acostaba a las 10 de la noche, siempre paseaba por su ciudad a las mismas horas. Era tan puntual y tan preciso que la gente del pueblo, cuando lo miraban a él, en ese mismo momento miraban su reloj para saber si su reloj se había adelantado o si se había atrasado. Imagínense lo puntual que era él. Se dice que también Immanuel Kant era tan ligado a hacer las cosas bien y ser tan exacto que solamente cuando invitaba a alguien lo esperaba 2 minutos. Si su invitado no llegaba en 2 minutos, él se comía su comida más la comida del invitado y lo rechazaba. Nunca salió de su pueblo. Dice que cuando más se alejó fue 150 kilómetros a lo mucho. Siempre vivió en su pueblo y nunca se alejó de sus estudiantes, porque fue un gran maestro. Aunque se dice que al comienzo no era un alumno muy brillante, pero con el tiempo esto empieza a cambiar. Se dice que es el precursor del idealismo alemán, ¿no? Y que está en el movimiento luterano de la experiencia. Todo lo va a partir de la experiencia. Nace en 1724 en Prusia y muere en 1804 en Prusia a la edad de 79 años. Recordemos que Prusia, el imperio prusiano, era un gran imperio que abarcaba varios países o varias naciones, el cual se desintegra a partir de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial desaparece el imperio prusiano y aparecen entonces los distintos países en los que tenemos Alemania, está Estonia, Polonia. Todos estos países hacían el gran imperio prusiano, ¿no? Se dice que sus obras principales es la crítica de la razón pura, fundamentos de la metafísica de las costumbres y la relación dentro de los límites y de la mera razón, ¿no? En fundamentos de la metafísica y de sus costumbres, él trata de explicar el por qué la metafísica no ha podido encontrar, al igual que la ciencia, ciertas similitudes. Y dice que el problema es que los científicos siempre se colocan de acuerdo en ciertos conceptos básicos, mientras que en la metafísica cada uno de los filósofos trata de explicar o trata de dar un concepto a cada ente en particular, y esto ha conllevado a que haya un sinnúmero de conceptos de cada ser o de cada ente. Dice que él estuvo muy ligado a la ciencia, es tanto así que se dice que Immanuel Kant fue el precursor de la ciencia alemana, y dice que trata de reducir a las formas matemáticas las leyes de la naturaleza de una forma universal. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la explicación de las leyes naturales
o de todos los fenómenos naturales nos va a tratar de explicar a partir de la matemática. ¿Por qué? Porque en esa época Emmanuel Kant ya era uno de los grandes seguidores de Isaac Newton y había comprendido que todo podría ser explicado a través de la física, y la física no es nada más ni nada menos que un proceso matemático. Y entonces toma las tres leyes de la física, o las tres leyes de Newton, y con esto se mira que puede explicar todos los procesos naturales, ¿no? En Emmanuel Kant vamos a mirar dos grandes conceptos, que son las características del conocimiento y las verdades a priori y a posteriori. ¿Por qué las características del conocimiento? Para él, un grave problema era mirar cómo llega el conocimiento o cómo se da el conocimiento. Por lo general, el conocimiento se da a partir de lo que nosotros pensamos que no es, y no del objeto mismo del cual se piensa que se debe de ser, o no se extrae el conocimiento desde el mismo objeto, sino se lo extrae a partir de nuestra propia razón. Y entonces aquí encuentra que todo esto puede tener una forma de explicación tanto analítica como sintética. Y dice que debe de ser analítico porque el conocimiento debe de ser deducido a través de un origen intuitivo, o sea, se nos debe llevar, se nos debe dar ese conocimiento, debe de ser de un análisis. Por lo tanto, no son nuevos, o sea, todo conocimiento está preestablecido o está dado a partir de conocimientos que ya hemos adquirido. Y esto nos dice sino que son descomposición y análisis de conceptos conocidos. Cuando usted llega a un conocimiento nuevo, este conocimiento se da a partir de conocimientos que usted ya había tenido. O sea, las ideas de por sí no son nuevas, sino que son dadas a partir de ideas ya conocidas. De aquí nace el conocimiento. Para eso les vamos a colocar un pequeño ejemplo donde dice que inventó la escoba. La escoba realmente la inventaron y dice, no, lo único que hicieron fue tomar algo que ya estaba inventado, que era coger unas ramas y con las ramas tratar de barrer. Y a partir de esas ramas, que ya era la primera forma de una escoba, que podríamos nombrarla aquí y aquí hacer estos grandes, lo único que hicieron fue llegar y convertir una escoba con la misma idea y hacerla, que es en forma más fácil o más sencilla. Pero la idea ya estaba dada, o sea, a partir de una idea vieja, usted puede sacar una nueva idea y mejorarla. ¿Estamos de acuerdo? Dice que el conocimiento analítico se da a partir de algo que usted ya tiene. Ejemplo es, dice, todo cuerpo tiene masa. Nosotros también sabemos que todo cuerpo debe de tener masa. Es decir, si un cuerpo no tuviera masa, pues diríamos que ese cuerpo no existe. ¿Cuándo se da un nuevo conocimiento? Entonces dice, y es posible que un cuerpo no tenga masa. Entonces empezamos aquí, a partir de esto, empezamos a reflexionar si se puede o no se puede dar eso. O sea, empezamos a hacer un análisis y ahí concluimos que si un cuerpo no tiene masa, no existiría. No existiría. Eso ya es un concepto netamente analítico. Después viene el concepto sintáctico, dice, se parte de la experiencia y de las observaciones de los objetos. Este ya es más de la experiencia, de la observación, no del análisis, es de la observación. Y dice, y se reconstruye, ¿no?, en antiguos conocimientos. Todo cuerpo pesa. El peso no es algo que incluye en el concepto de cuerpo. ¿Por qué? Porque el concepto de cuerpo solamente incluye el concepto de masa. Pero a partir de la observación de lo que nosotros experimentamos con este nuevo cuerpo, podemos decir que todo cuerpo debe tener un peso. No vamos a decir que va a ser grande o pequeño, sino que todo cuerpo pesa, y que pesa a partir de que es un cuerpo y a partir de que tiene masa. Ahora hacemos un análisis sintáctico. ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a mirar las verdades a priori y a posteriori. En las verdades a priori decimos que se revelan o que se dan sin recurrir a la experiencia, o sea, estas que están antes de. ¿Estamos de acuerdo? No se necesitan mirarlas para saber que son verdaderas, es decir, son universales y válidas lógicamente necesarias.
necesarias. Son universales, ¿por qué? Porque todo el mundo asume que eso es así. Nadie las va a negar. Entonces, por eso son válidas, son universales y lógicamente necesarias porque están ligadas a la lógica. Ejemplo de eso dice, todos los triángulos, ¿no?, tienen 3 ángulos y suman 180 grados. Usted lo puede comprobar, sí, pero es válido. Así no lo haga, va a mirar que cualquier clase de triángulo va a tener la suma de sus ángulos va a ser igual a 180 grados. No hay nada que hacer. Y usted esto es a priori, usted esto lo aprende antes de. Después, si quiere, usted lo puede ir y mirar si eso es verdadero o es falso. Dice, la ciencia es sintáctica, vamos a decir que es sintáctica, o sea que se da a partir de la observación y de la experiencia. Y es a priori, ¿no?, porque no necesita al mismo tiempo de revelarnos a esa misma experiencia. Dice que es un concepto formado y crear nuevos conceptos sobre los objetos a priori, puesto que esos conocimientos son universales. El aumento de la temperatura de un cuerpo puede aumentar el volumen. Pues usted lo puede dar por medio de qué? Por medio de la observación y de la experiencia, ¿no? Cuando hablamos de a posteriori, hablamos que necesitamos de la experiencia para establecer, ¿no?, o para ser establecidas o comprobar lo que estamos diciendo o el conocimiento que estamos diciendo. Dice que es indispensable que el hecho se presente para poder afirmar con seguridad. ¿Por qué decimos eso? Porque si el hecho no se da o no se presenta, realmente no podríamos decir si esto es afirmativo y si lo decimos con seguridad o no, si sucedió o no sucedió. Entonces decimos, o para dar un mejor ejemplo a posteriori, diríamos que el médico dice que el paciente morirá mañana. ¿Cuándo lo decimos o cuándo decimos que es a posteriori? Cuando el paciente muere y al otro día vamos a verificar que esto ha sucedido y entonces decimos si lo que nos dijo el médico es la verdad y sí ocurrió, y entonces diríamos que es un hecho a posteriori porque sí ocurrió. El segundo ejemplo diríamos que el meteorólogo dice que por la tarde lloverá. También diríamos que es algo a posteriori cuando empieza a llover y es por la tarde. Entonces diríamos que este hecho sí sucedió, por lo cual es afirmativo, y diríamos que se llevó por la tarde, lo cual nos da una mayor seguridad, y por ende diríamos que es a posteriori. También recordemos que Kant decía, separe audaz, que significa atrévete a pensar. Immanuel Kant decía que lo peor que le podía pasar a un hombre era nunca pensar. Y él decía que todos los hombres, cuando ya tengamos un grado de madurez, deberíamos empezar a pensar y no tener miedo de pensar. Para profundizar más en el tema sobre Immanuel Kant, como usted lo quiera nombrar, vamos a mirar el siguiente video. Muchas gracias. Kant nació en Königsberg, una ciudad de Prusia, en el siglo XVIII, siglo de la Ilustración. Resumiremos lo que es la Ilustración con una frase kantiana. Sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Ya eres mayor de edad, al menos intelectualmente hablando, no necesitas que te digan lo que tienes que pensar. Antes de seguir, quiero aclararos que las obras de Kant estaban dirigidas a los filósofos profesionales. Este vídeo va a ser un poco difícil de asimilar. Kant se dio cuenta de que la ciencia avanza y se alcanzan determinados consensos. Es decir, que toda la comunidad científica está de acuerdo en algunas cosas, mientras que en la metafísica parece que caminamos entre las tinieblas. Cada uno cree una cosa diferente. Él se preguntó, ¿será posible que la metafísica sea una ciencia? El primer paso, lógicamente, será saber qué es una ciencia y qué requisitos son necesarios para que un juicio sea considerado científico. Lo que hará Kant será clasificar los juicios. En primer lugar, vamos a ver los juicios analíticos. Si digo los calvos han perdido el pelo, el predicado, han perdido el pelo, ya está incluido en el sujeto. ¿Qué es un calvo?
alguien que ha perdido el pelo. Podríamos sustituir calvos por los que han perdido el pelo y la frase quedaría así: los que han perdido el pelo, han perdido el pelo. Vemos claramente cómo el predicado se encuentra contenido en el sujeto. A modo de fórmula mnemotécnica voy a poneros esta foto. Hace tiempo se hizo viral esta foto porque algunos veían en ella algo anal, mientras que otros veían un calvo. En la foto no hay más que un calvo que ha perdido el pelo. Y este juicio, como hemos visto, es analítico. Los juicios analíticos no aumentan nuestros conocimientos, son juicios simplemente explicativos. Hay otro tipo de juicios en los que sí aumenta nuestro conocimiento, los juicios sintéticos. En los juicios sintéticos, el predicado no está incluido en el sujeto. Por ejemplo, el calvo lleva puesto un peluquín. A diferencia del caso anterior, aquí sí que aumenta nuestro conocimiento. Acabamos de descubrir que este señor lleva puesto pelo sintético. El calvo lleva puesto un peluquín o pelo sintético, dado que aumenta nuestro conocimiento y el predicado no está incluido en el sujeto, es un juicio sintético. Además de analíticos o sintéticos, los juicios pueden ser a priori o a posteriori. A priori significa en latín previo a, refiriéndonos a que son previos a la experiencia. Y a posteriori significa posterior a, refiriéndonos a que son posteriores a la experiencia. Normalmente, los juicios analíticos, los que no aumentan nuestro conocimiento, son a priori, y los sintéticos, los que sí aumentan nuestro conocimiento, son a posteriori. Fijémonos en los ejemplos de antes. En el juicio, los calvos no tienen pelo, es equivalente a decir, por ejemplo, los altos no son bajos o los gordos no son flacos. No necesitamos recurrir a la experiencia para saber si es verdadero. El propio principio de no contradicción es suficiente para determinar su verdad, ya que todos sabemos que no podemos ser una cosa y la contraria al mismo tiempo. En los juicios a posteriori sí necesitamos recurrir a la experiencia para saber si son verdaderos o no. Cuando antes afirmé el calvo lleva puesto un peluquín, ¿cómo podéis estar seguros de que esto es cierto? La única forma es mediante la experiencia. Si tiramos del pelo y nos quedamos con el peluquín en la mano, habremos comprobado que el juicio sintético a posteriori era cierto. Kant cree que los juicios propios de la ciencia deberían de aumentar nuestros conocimientos, como los juicios sintéticos, pero si son a posteriori tendríamos un problema, ya que tendríamos que comprobar empíricamente cada juicio, y la ciencia se caracteriza precisamente por ser un saber universal y necesario que no admite excepción alguna. ¿Cómo puede Kant solucionar esta dificultad? Pues mediante la siguiente novedad: los juicios de la ciencia deben de ser sintéticos y a priori. De este modo conseguimos lo que queríamos, que aumenten nuestro conocimiento y que sean universales y necesarios, de tal modo que no tenemos que recurrir a la experiencia para comprobar su veracidad. Kant pone como ejemplo el siguiente juicio: la línea recta es la más corta entre dos puntos. El predicado no está contenido en el sujeto, por tanto es un juicio sintético, y es a priori porque no nos hace falta la experiencia para comprobarlo. Kant se percata en este momento de que la metafísica es imposible como ciencia, aunque también dirá que es inevitable como tendencia, es decir, que es normal que queramos saber cosas que están más allá de los límites de nuestra razón. El giro copernicano en Kant. Recordaréis que Copérnico se percató de que era un error considerar que la Tierra se encontraba estática en el centro del universo. La Tierra no está estática, estamos flotando en el universo y moviéndonos alrededor del Sol. De igual modo, antes de Kant, muchos filósofos creían en lo que vamos a conocer como realismo ingenuo, es decir, que somos capaces de capturar las propiedades de un objeto tal y como son y transferirlas a nuestra conciencia. Por ejemplo, aquí tenéis un teléfono de color aparentemente rojo. Un realista ingenuo creería que el rojo es una propiedad que se encuentra en el objeto y yo me limito a hacer una copia exacta de ese objeto en mi conciencia. Kant se percata de que esto no es tan sencillo. Fijaos en una cosa: el teléfono que nosotros percibimos rojo, un perro que tiene otra configuración cognitiva podría percibirlo en escala de grises, y una abeja, que por cierto es capaz de distinguir colores ultravioleta, vería el rojo de color negro.
Vaya lío, ¿no? Entonces, ¿el teléfono de qué color es? ¿Rojo, gris, negro? Kant diría que los colores no son una propiedad del objeto en sí mismo, el noumeno, sino que el propio entendimiento es una actividad configuradora de la realidad. Lo sé, es un poco complicado. Digamos que tenemos una especie de filtros o de molde y solo somos capaces de percibir la realidad a través de esos filtros o de ese molde. No podemos saber cómo es el mundo en sí, solo podemos saber cómo se nos aparece a nosotros. Las cosas tal y como se nos aparecen es lo que Kant denominará fenómenos. La pregunta correcta ya no es ¿cómo es el objeto?, sino ¿cómo conozco el objeto? ¿Cómo se me aparece el objeto? Kant logró una síntesis entre racionalismo y empirismo. Kant le dijo a los racionalistas y a los empiristas: chicos, no os peleéis, que los dos tenéis parte de razón. Es cierto que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no por eso procede todo él de la experiencia. Además de racionalismo y empirismo, hay otra posibilidad que Kant denominará conocimiento crítico. El conocimiento crítico afirma que los límites de nuestro conocimiento es conveniente situarlos donde llega la experiencia sensible. Hasta aquí está de acuerdo con los empiristas. Pero añade que existen algunos conceptos previos en nuestro entendimiento que no provienen de la experiencia. Esa especie de filtros o moldes a través de los cuales percibimos la realidad. Pregunta: ¿qué tipos de juicios existen y cuáles son los propios de la ciencia?